los 10 errores que uno se encuentra cuando empieza a escribir ficción trata sobre todo de ayudar a los que empezamos, a los escritores cuando empiezan, a no tropezar en las mismas piedras que hemos tropezado todos, ¿no? Yo empecé a escribir muy tarde, ya con muchos años, había leído muchísimo y a pesar de haber leído muchísimo me encontré con muchos problemas a la hora de empezar a utilizar las técnicas de la ficción, que no son las mismas de los informes. Yo había escrito muchos informes, pero no es lo mismo, ¿no? Cuando uno escribe informes intenta explicar un tema, llegar a todo lo más amplio de ese tema, y en cambio las técnicas de la ficción son mucho más técnicas emotivas, técnicas emocionales, provocar sentimientos, provocar reacciones en el lector. Entonces, este juego supone varias cosas, ¿no? Por una parte, el taller está dividido en las cosas que podemos solucionar con nuestra propia voluntad, es decir, errores que solucionamos con nuestra propia voluntad, el trabajo, instrumento imprescindible para un novelista, la reflexión, la lectura, sondear en la memoria, son todo errores que hay gente que cree que puede, por ejemplo, escribir sin haber leído, ¿no? Entonces son errores se arreglan fácilmente con voluntad, no hay problema. Y luego, donde nos detenemos más, es casi un 90% del taller, es los errores en el texto. O sea, qué errores nos encontramos en los textos normalmente, ¿no? de los escritores principiantes, ¿no? En qué se tropieza. Una cosa muy normal es lo que decíamos antes, intentar explicar la historia en vez de mostrarla, ¿no? Eso es muy frecuente. Intentar explicar demasiado, es decir, los buenos escritores le ponen al lector delante las cosas, los hechos, las emociones, las características del personaje, pero no dejan al lector que imagine algo. Ese es uno de los errores frecuentes, ¿no? Hay que dejar al lector que piense y hay que pensar que el lector es inteligente. Hay que dejar al lector un espacio para que pueda imaginar la historia. Otro error frecuente es crear personajes de piedra, ¿no? Crear personajes que son como estatuas en un parque, ¿no? Personajes que son buenos o malos, personajes que tienen solamente una característica, un conflicto. No, el escritor tiene que reflejar la vida, el escritor tiene que pensar más complejo y tiene que mostrar más complejo, ¿no? Y esa es otra de las sensaciones que tenemos que transmitir al lector, que cuando lee una novela está leyendo un trozo de vida, está viviendo un trozo de vida con el personaje principal. Entonces, ¿cómo llegar a esta vitalidad de la literatura? ¿Cómo llegar a poner delante un conflicto real con todas las matizaciones y las contradicciones de la existencia humana? En eso consiste el talento del escritor. Y cuando se empieza es muy difícil acertar. Uno va a simplificar, uno va a enseñar las cosas de una manera muy de buenos y malos, y eso no es la literatura de calidad. Eso es la literatura barata, la literatura facilona, y todo este tipo de cosas vamos a aprender en este taller de los 10 errores, y los vamos a aprender en muy poco tiempo, pero que son como semillas que tengan una proyección para el futuro ya de la vida del escritor para siempre, que se queden como semillas para que lo use durante toda su vida literaria.